Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio y hoy voy a hablar de los celos. A mí me encanta hablar de las emociones difíciles y pues hoy le tocó a los celos, porque lo que pasa con la mayoría de las emociones difíciles y con esta en particular es que sin duda son muy incómodas y muy hartas, pero en mi opinión son muy mal interpretadas en muchas ocasiones, ¿no? Y creo que como todas las emociones, positivas o negativas, los celos también traen mensajes importantes. Y lo que quisiera hoy es que los revisemos para ver todo lo que nos pueden decir acerca de nosotros mismos y de lo que estamos valorando en el momento en que se presentan o cuando ocurren. Entonces, por eso es que hoy nos quiero invitar a sentarnos con los celos, a permitirnos mirarlos e incomodarnos el rato que aparecen para ver qué mensajes y qué información nos pueden traer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos por lo general? Apenas sentimos celos, queremos que se vayan y que se desaparezcan, ¿no? Y buscamos como evadirlos. Y lo entiendo porque es una sensación súper incómoda, ¿no? Es como que se siente muy, muy en el cuerpo, y además de que se siente mal en el cuerpo, se siente mal emocional y psicológicamente porque uno como que piensa y dice, hey, horrible que yo no me esté sintiendo contento o me esté sintiendo así de mal por algún logro de alguien más, ¿no? Y ahí es donde los empezamos a complejizar más, porque los cargamos de una cantidad de creencias adicionales que hacen que se dificulte mucho más el proceso de atravesarlos. Pero por más incómodo que sea sentirlos, la verdad es que los celos no aparecen porque sí, ¿no? Hay una razón detrás y hoy quiero entonces enseñarnos a identificar de dónde vienen para que aprendamos a conocernos mejor a nosotros mismos y eventualmente para que aprendamos a gestionar esta situación tan incómoda y tan difícil y a canalizar los mensajes que nos están trayendo los celos, porque aquí les doy un súper adelanto. Los celos aparecen normalmente cuando percibimos algo en el entorno que nos genera angustia o preocupación. Pero entonces definámoslos, ¿no? ¿Qué son exactamente los celos? Y lo que encontré preparando el episodio es que los celos son una reacción de inseguridad, insuficiencia y o miedo que se activa cuando percibimos una amenaza. Wow, y esto me pareció súper interesante porque entonces uno dice, bueno, ¿y uno cuándo percibe una amenaza? Y pues la verdad, uno percibe amenazas o puede percibir amenazas casi todo el tiempo cuando interactúa con alguien más o cuando se mueve en el mundo, es decir, casi siempre, salvo cuando estamos dormidos más o menos. Entonces dije como, wow, es muy probable que uno perciba amenazas durante todo el día, ¿no? Pues porque en algún punto uno tiene una interacción con alguien más o uno se mueve en el mundo y hey, pues más hoy en día que vivimos hiperconectados. Ojo, hay amenazas reales, sin duda, ¿no? Contra nuestra seguridad, contra nuestra vida, en fin. Pero estas amenazas reales que vivimos no son las que despiertan los celos, son las amenazas mentales y psicológicas. Esas que se disparan por nuestra inseguridad o por no sentirnos suficientes o por compararnos con los demás. Y normalmente las provocan es ver que el otro está teniendo éxitos o más logros o más cosas o más posesiones o relaciones más chéveres. Y miren lo interesante de decir mentales o psicológicas y que sean percibidas. Y es que puede que afuera alguien haga algo no con la intención de generarnos una amenaza, pero soy yo la que mental
y psicológicamente la percibe como tal. Entonces ahí se vuelve muy fuerte el tema de los celos porque sobre todo ahora que vivimos en este mundo virtual digitalizado en el que 24/7 sabemos qué está haciendo el resto del mundo y en el que el resto del mundo, nosotros incluidos, lo que estamos mostrando es microfragmentos de nuestra vida y normalmente lo que mostramos son los microfragmentos más top de lo que nos está pasando. Es muy fácil que entre todos caigamos en estas espirales de celos cada rato porque tenemos información muy constante que nos está generando esas amenazas percibidas. Acá me parece importante señalarles una diferencia entre qué son celos y qué es envidia, porque normalmente confundimos los dos, y es que la envidia se trata más de desear lo que el otro tiene, ¿no? Tiene la super casa o logró el embarazo o hey, tiene el puestazo y nosotros quisiéramos tener eso que vemos que el otro tiene. Los celos tienen esa parte de la percepción de amenaza, es decir, que el otro tenga eso me va a afectar a mí en algo. Si es clara la diferencia, es importante. Y no quiero decir que una sea más importante que la otra, simplemente que nos llevan a lugares diferentes. La envidia también trae mensajes importantes, de pronto será tema de otro episodio, pero hoy volvemos a sentarnos en el tema de los celos. Y es esa clave de que implican algún tipo de percepción de amenaza. ¿Qué siento amenazado? Mi seguridad, mi identidad, mi tranquilidad, mis logros, mis relaciones, en fin, siento que todo eso que yo valoro eh, está amenazado, es decir, que puede tambalear o se puede acabar por eso que estoy viendo que está pasando allá afuera. Es como si yo sintiera que los otros al ganar me pueden quitar o me pueden hacer daño. Y brincan es pues porque tenemos ese cerebro reptiliano, ¿no? Y ese cerebro reptiliano es el que se activa a la primera señal de sensación de amenaza. Y eso es lo que buscan los celos al final, protegernos, ¿no? Como ese reptiliano. Por eso es que se sienten súper viscerales en el cuerpo, ¿no? Uno como que le pitan las orejas y, y como que él respira más rápido porque desatan ansiedad, ira, sensaciones muy físicas que son una respuesta automática del sistema nervioso, que es una respuesta automática del reptiliano y que nos lleva por lo general a querer atacar, a querer huir y escondernos o a paralizarnos y mimetizarnos cuando lo sentimos. Y miren que esas tres son como las categorías de cómo el cuerpo visceral y literalmente siente los celos. Entonces es una respuesta muy, muy natural del cuerpo. Entonces, aunque normalmente los cataloguemos como negativos, ¿no? Y nos juzguemos a nosotros o juzguemos a los demás por ser celosos, la verdad es que los celos son una respuesta emocional normal. No son intrínsecamente malos. Es más, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, puede ser incluso saludables en algunos casos en el sentido de que indican que hay algo que es importante para nosotros. Nos muestran que tenemos necesidades emocionales que no están satisfechas, que tenemos heridas abiertas del pasado o que nos sentimos en riesgo de perder lo que queremos y lo que nos importa. Y eso los hace saludables porque es un indicador emocional de que hay cosas que nos impactan, nos importan y nos duelen. Ey, no gestionarnos y actuar 100 desde el reptiliano cuando sentimos celos, pues claramente está mal, es tóxico y no lo estoy defendiendo. Simplemente estoy mostrando que hay un lado de los celos que muestra una respuesta saludable de nosotros, de conciencia y de autocuidado. Entonces creo que el tema está en llegar al punto medio, en no sentirnos horrible por tener celos y huir, pero tampoco dejar que dominen nuestra vida sin gestionarnos y dedicarnos a atacar a alguien cuando nos sentimos celosos o a evadirlo o a entrar en este mix como de emociones horribles y de desearle el mal al otro por lo que le está pasando, ¿no? Entonces encontrar ese lugar correcto en donde los podemos gestionar y transformar. Ahora bien, aunque es una emoción humana normal y generalizada,
Sí encontré en los estudios que hay personas que tienden a ser más propensas a sentir celos que otras. Eh, lo que encontré es cuando alguien tiene la autoestima muy bajita, cuando alguien lleva años en un loop de ansiedad, cuando alguien ha sido traicionado o se ha sentido abandonado, o cuando alguien desde muy chiquito ha sido muy perfeccionista y necesita constante validación, entre otras situaciones, es más posible que sea propenso a los celos. Entonces esto me pareció interesante porque miren cómo desde el principio el que exista esta emoción, y si existe como de manera más seguida y más normal, nos está señalando que hay cosas en nosotros que requieren trabajo o por lo menos como atención, o que nos sentemos un ratico a mirarla y a ver que hay cositas ahí que pueden estar dejando temas que tenemos que trabajar, y los celos son el indicador que nos muestran que eso está ahí. Entonces, desde esta perspectiva, los celos pueden ser una señal de que sentimos que nuestras necesidades o deseos no están satisfechos, de que percibimos que hay algo de nuestra vida que valoramos que puede estar en riesgo, o que hay algo que anhelamos profundamente, a lo mejor porque creemos que sin ese algo no vamos a lograr mantener esa como contención emocional que valoramos, no vamos a lograr mantener eso que sentimos que nuestra vida es importante. Es como si transáramos unas cosas por otras, ¿no? Como yo puedo seguir felizmente casado, sí, solo si logro esto, o yo me puedo sentir orgulloso de mí mismo, sí, solo si tengo este trabajo, este reconocimiento, va un poco como por ese lado. Les voy a poner unos ejemplos concretos de casos banales y de la cotidianidad. A veces a uno le puede dar celos porque su pareja, por ejemplo, puede estar pasando mucho tiempo eh, en el trabajo o con sus amigos, y uno como que se siente mal y dice, pero hey, pero ¿por qué? Cuando uno lo racionaliza, pero ¿por qué me va a dar rabia esto? Nada que ver si es normal. Pues el mensaje puede ser que de pronto sentimos que no nos están poniendo suficiente atención a nosotros, o que quisiéramos tener más atención, o que sentimos que de pronto esa atención que se está yendo para otro lado significa que el vínculo y la conexión que tenemos nosotros o que nosotros anhelamos se puede romper en cualquier momento, se puede acabar, ¿no? O por ejemplo, cuando sentimos celos del estilo de vida de alguien, ¿no? De que tenga la hipercasa o el hipercar o los hiperviajes. Lo que nos puede estar diciendo es que en este momento no estamos seguros de que nosotros con nuestras finanzas podamos llegar a alcanzar eso, y eso representa un cierto estatus y nos vamos a sentir menos. En fin, ¿qué podemos hacer para gestionar los celos? Lo primero y fundamental, aceptar que existen y que son normales. Yo creo que cuando reconocemos esta parte y sabemos que es normal sentir celos en vez de ponernos más bravos con nosotros mismos, estamos avanzando un 50% en poderlos gestionar, porque aparte de lo dolorosos e incómodos que se sienten, y sé que se sienten así, al sentirlos y reconocernos y decirnos, hey, estoy celoso, estamos liberando a nuestra mente de la presión emocional y del juicio adicional de creer que somos malas personas por sentir eso. Y no reconocer los celos no los desaparece, simplemente los enreda y los confunde más, porque los termina uno cargando es de vergüenza y creando una espiral muy maluca. Sé que toda la vida nos han dicho que ser celosos está mal. Yo creo que ser celosos no es lo que está mal. Lo que está mal es no saber gestionar nuestros celos y no saberlos canalizar. Y creo que hay una diferencia fundamental. La siguiente recomendación para saberlos gestionar es identificar de dónde vienen, ¿no? Y creo que aquí nos toca como darnos un ratico y sentarnos con nosotros mismos a considerar lo que realmente está desencadenando esos celos. Es, no me siento capaz de lograr algo, por ejemplo, o no me siento suficiente, o creo que yo así como soy y como estoy hoy no soy suficiente, o creo que si no logro eso que anhelo o que estoy viendo que alguien más está haciendo,
me van a dejar, ¿saben? O no voy a valer tanto, o no voy a ser chévere, en fin, ¿no? Sentarse y mirar ese origen es importante y aquí hay que ser hiper honestos con nosotros mismos porque yo creo que los celos nos están ofreciendo la oportunidad de mirar hacia adentro y de ser más conscientes de las razones subyacentes que hacen que nos brinquen. Y yo sé que es hard y que es incómodo, pero creo que es muy revelador. Cada vez que nos sentimos mal, sentarnos a pensar en el origen y qué es lo que está pasando detrás de. La siguiente recomendación para gestionarlos es ser muy curiosos con el mensaje que están trayendo los celos. El mensaje de los celos rara vez es tan literal como creemos. Y aquí la invitación es a cuestionarnos y cuestionar, ¿no? Si veo que alguien logró algo que yo quiero, ese alguien, ese y, ¿qué me está mostrando esa persona? ¿No? Es cómo será el resto de su vida o wow, cómo habrá logrado eso, ¿no? Y aquí es súper interesante porque la mayoría de veces, pues primero, como les decía antes, la gente muestra es microfragmentos de su vida y cuando uno ya los ve felices, ya está viendo solo el resultado, pero no está viendo el proceso que lo llevó allá ni todo lo que hay detrás de eso y estamos viendo solo un pedacito de su vida y no la totalidad. Entonces creo que hay que ser muy curiosos e ir más allá de la emoción. La siguiente recomendación y va ligada con la anterior es enfocarnos en lo que sí está funcionando en nuestra vida. Y no se trata de evadir los celos porque ya revisamos los pasos anteriores, que es ver dónde está el origen, ¿no? Cuestionarme, en fin. Pero como les decía, al ser curioso con el otro, estoy viendo solo el logro y estoy viendo solo un microfragmento de su vida, pero no me sé la historia completa. Y aquí yo creo que es súper importante también mirar y entender que nuestra vida es integral y que hay muchas cosas y que puede que hay algo en particular que me esté dando celos de allá, pero que hay muchas otras cosas en mi vida que sí están funcionando. Y mirar esas y ponerle atención a esas me va a dar una sensación de satisfacción en mí mismo y en mi propio progreso y voy a ver que siempre hay cosas también bonitas en mi vida. Y eso, darme cuenta de lo lejos que he llegado, lo que sí tengo y lo que he avanzado, si bien no quita la sensación de carencia de lo otro, me da más perspectiva y me da más enfoque para demostrarme que de pronto hay algo que todavía no tengo aún, pero que hay cosas que sí ya tengo y que si me enfoco en valorarlas, cambio la energía y me va a ayudar como a canalizar y atravesar esa sensación difícil. Para cerrar el episodio, quiero entonces que tengamos presente que los celos son una emoción muy humana y que no se puede apagar como on-off, ¿no? Y que aunque es imposible evadirlos por completo, sí es posible y creo que es lo importante aprender a gestionarlos. A veces lo vamos a lograr hacer nosotros solos, a veces vamos a necesitar ayuda de alguien, a veces vamos a necesitar terapia, en fin, lo importante es que no los dejemos desbocados porque cuando dejamos que sean los celos los que se desboquen y lleven nuestra vida, nos pueden llevar a lugares muy, muy oscuros y pueden crear una espiral que atrae cada vez sentimientos más difíciles de gestionar y de canalizar. Y ahí es donde se enreda el tema y en donde nos perdemos y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque es que al final todos merecemos estar en bienestar y para lograrlo gestionar nuestros celos es fundamental, no porque pretendamos que no existen, sino precisamente porque los aceptamos y los volvemos un indicador que nos muestra algo que está pasando con nosotros. Y eso implica que nos sentemos a identificar cuál es el origen, implica que seamos curiosos y que, como digo yo, como que no traguemos entero y veamos más allá de las apariencias, porque de pronto vemos que alguien tiene un logro, pero como suelo decir yo cuando me dan mis episodios de celos y me los atravieso y cuando hago todo este ejercicio completo, les digo, al final, si yo miro, yo no cambiaría 5 minutos de mi vida por la vida de esa persona que me está irrumpiendo celos en algún aspecto de mi vida y eso es muy bonito. Entonces es entender que a cualquiera le pasa, cualquiera puede sentir celos, la clave está es en aprender a gestionarlos asertivamente. Si aprendemos a hacerlo, los celos no solo van a ser temporales, sino que nos van a traer mensajes muy, muy importantes de nosotros mismos y nos van a estar mostrando como esa brújula de
qué es lo que estamos anhelando en este momento, qué es lo que está siendo importante para nosotros y qué es lo que queremos mantener en nuestra vida, y por eso buscamos proteger. Y son los celos los que nos indican y nos ponen el bombillito de en dónde estamos percibiendo las sensaciones de amenaza. Espero que este episodio les aporte tanto como me ha aportado a mí, que los ayude a entender sus celos, a aceptarlos y aprender a gestionarlos para que logren estar en mayor bienestar y sobre todo para que saquen información muy valiosa y muy importante sobre ustedes mismos y sobre lo que están valorando hoy. Nos vemos en el próximo.